Rafael Paz nació el 7 de julio de 1983 en el condado de Nueva York y fue criado por sus abuelos paternos en la provincia de Monte Plata. Al culminar su educación media en dicha provincia, se muda a la ciudad de Santo Domingo a casa de sus tíos para iniciar sus estudios universitarios en la Universidad Iberoamericana, UNIBE, donde se gradúa más tarde como abogado gracias al esfuerzo familiar. Cursó sus estudios de posgrado en Europa y Estados Unidos. Realizó máster en Gobernabilidad y Gestión Pública en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de Madrid, España, y estudios en Comunicación Política y Gerencia de Campañas Electorales en la George Washington University. Rafael Paz cuenta también con estudios de gerencia de organizaciones empresariales por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas y la Varna Business School. Es miembro de la Alumni Global Shapers Community del Foro Económico Mundial. Como funcionario público, ha sobresalido por la labor realizada frente al Consejo Nacional de Competitividad al dirigir la elaboración de más de 100 medidas orientadas a mejorar el clima de negocios en el país. Se define a sí mismo como un hombre de fe, hijo de Dios, esposo de Aurora y padre de David, un ciudadano, servidor público que se enorgullece de su país y que está comprometido con aportar a la creación de una mejor sociedad. Se ha comprometido a trabajar a tiempo completo para continuar el impulso de la competitividad de República Dominicana. Rafael Paz nos acompaña esta mañana. En este interesante encuentro, Rafael, te damos la bienvenida porque ciertamente esa triple dimensión de experiencias y formación permiten visualizar incluso mejores opciones de cara a retos como el de la educación a distancia que tenemos precisamente en ciernes. En ese sentido, ¿qué valoración tienes sobre este recién iniciado año escolar a distancia? Karina, Jesús, Roberto, qué placer poder conversar con ustedes en esta mañana y un saludo a ese maravilloso pueblo que nos sigue a través de los distintos medios, tanto televisión como redes sociales. De verdad que creo que estamos en un momento importante de la República Dominicana, nos estamos enfrentando posiblemente a la crisis más retante en toda nuestra historia reciente y definitivamente es el momento de que trabajemos juntos para superar obstáculos como este o retos importantes como el tema de la educación a distancia y todo lo que se deriva de esta situación. ¿Cuáles son esos planteamientos prioritarios que entiendes que fueron acogidos en esta propuesta que recién inicia o otros elementos que, de acuerdo a la experiencia que tiene evidentemente en el campo, incluso en su carrera como senador hacia la senaduría, usted también planteó algunos abordajes de fondo sobre la educación y lo que debe de tener el currículum? ¿Entiende usted que se equilibra la balanza ahí? Bueno, yo creo que si algo ha quedado claro es los retos que tiene la República Dominicana en materia tecnológica. Se ha hecho un gran esfuerzo para tener un modelo educativo este año utilizando las tecnologías, tratando de promover la educación virtual. Sin embargo, vemos cómo todavía nuestra estructura digital a nivel nacional no está preparada para ese gran propósito. Y hemos tenido el reto de utilizar otros medios más tradicionales como la televisión y la radio para complementar esto. Yo creo que aquí lo que debemos dejar establecido es que República Dominicana necesita desarrollar un plan de fortalecimiento tecnológico de nuestra red digital para que esta situación que estamos viviendo hoy pueda ser superada en un corto plazo, porque el mundo cambió. Si algo ha significado el coronavirus para la humanidad es, como dice el Foro Económico Mundial, un gran reinicio. Y ese reinicio tiene como fundamento el uso de las nuevas tecnologías. Entonces, uno de los retos que tiene la educación dominicana, porque ahora estamos, digamos, en un plan de contingencia para lograr montar la educación como la tenemos o como la teníamos, uno de los retos es transicionar. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos darle competencias a nuestros estudiantes, principalmente de bachillerato,
para poder trabajar. Y para eso tenemos que hacer migrar la educación tradicional a una educación politécnica. Entonces, ¿cómo vamos a combinar estas herramientas tecnológicas con el desarrollo a nivel politécnico para que los estudiantes puedan insertarse en el mercado laboral? Que además va a ser uno de los grandes retos en el relanzamiento de la economía nacional. ¿Por qué? Señores, quizás no lo sabemos, pero no es solo que durante la crisis del coronavirus hemos suspendido contratos de trabajo, en el peor momento 1.300.000 trabajadores suspendidos. Quizás de eso queda un 70, un 60%, sino que se han dejado de crear nuevos puestos de trabajo que iban fundamentalmente orientados a los jóvenes, porque 1 de cada 3 jóvenes en condiciones normales en la República Dominicana no tenía empleo. Imagínate ahora que se han dejado de crear 480 puestos de trabajo diarios, cómo se ha disparado esa cifra. Entonces, es un reto enorme el que tenemos con el sistema educativo y creo que es uno de los temas donde todas las fuerzas políticas y sociales y económicas deberíamos unirnos para en un corto tiempo tener una solución, porque si no, lo que estamos sufriendo hoy lo vamos a sufrir con mayor escala a futuro. Rafael, hablas de todo el tema tecnológico, conectividad, por supuesto. ¿Qué podría hacerse? Porque primero nos sorprende a todos y segundo, las compañías que nos deben servir, toda la plataforma nos mienten todos los días. Nos hablan de que tenemos un nivel de conectividad, cuando medimos no es cierto, nos los cobran más alto. ¿Qué se podría hacer desde tu punto de vista en términos de lo que el Estado debía exigirle a esas empresas para que no solamente nos den lo que le pagamos, sino que además puedan ampliar la base para que nosotros podamos tener accesibilidad real a través de todas las plataformas que se están utilizando para la educación? Lo que queda evidenciado, Jesús, es que el desarrollo tecnológico y de la red de comunicación en República Dominicana ha estado determinado solamente por el mercado. Es decir, hay buena conectividad en aquellas comunidades que pueden pagar por esa conectividad. Y eso ha generado una gran brecha digital. Eso no pasa con el interior solamente, eso pasa aquí en la capital. Si tú te vas a la Sursa, por ejemplo, los niveles de conectividad en esa margen del río no se parecen en nada a los de Piantini. Entonces hay una brecha digital enorme. Ahora, el acceso a comunicación se convierte en una prioridad nacional que tiene que ser independiente del mercado. ¿Por qué? Porque el acceso a educación de calidad va a estar determinado de ese acceso a esa red tecnológica. Entonces el Estado tiene que tener una buena sentada con las tecnológicas, con las compañías de comunicación y trazar un plan público-privado de ampliación de la red de servicios. Si hay que negociar una reestructuración de los impuestos que pagan esas firmas tecnológicas para lograr algún estímulo, bueno, pues que se haga. Pero tenemos que enfocarnos, y yo durante la campaña lo dije con mucha insistencia, necesitamos un plan de resiliencia económica ante el coronavirus que nos permitan estimular los sectores que van a generar las condiciones para enfrentar lo que se va a derivar de esta crisis, porque quizás todavía no hemos visto todos los efectos. Y si República Dominicana actúa rápido, vamos a poder colocarnos en una posición competitiva ventajosa frente a otros países. Lo importante es entender que esto no lo está sufriendo solo República Dominicana. Sí, pero solo República Dominicana es el país de la región con mayor carga impositiva en términos de telecomunicaciones. De ahí que la necesidad sea más imperiosa para observar el tema del proyecto a la reforma de la ley de telecomunicaciones. Gravar con más de un 28% las telecomunicaciones constituye uno de los elementos, digamos, más entorpecedores de este proceso, porque no hay un acceso real en términos económicos para esa población que ahora se ve con una crisis agravada y no se corresponde tampoco a la calidad que estamos recibiendo. Me parece que lo que tú señalas es exactamente lo que es, pero si lo miramos desde el punto de vista de la oportunidad, eso nos da una oportunidad de poder acordar un marco, porque eso significa, cuando tú ves que hay un sistema impositivo tan gravoso como lo hay, que es real, frente a las tecnológicas, las telefónicas. Esa es la verdadera brecha, la económica. Y han logrado crecer al ritmo que lo han hecho en República Dominicana, significa que hay una gran oportunidad y el Estado tiene a la mano una capacidad de negociación. Dice, mira,
vamos a lograr duplicar tu capacidad de cobertura a nivel nacional. Y esto vamos a hacerlo. O sea, comprométete a invertir tanto, entonces yo te puedo reducir por esta parte. Es una de las herramientas que pudiera tener el Estado. Por lo cual, yo sugeriría iniciar una conversación en ese sentido, porque esto no se trata solo de algo que pueda resolver el Ministerio de Educación. Esto es un tema de una política integral de Estado para facilitar la educación y otros servicios públicos. Rafael, de 28% que cita Karina, que es la carga impositiva para las telefónicas, las prestadoras de servicios de telecomunicaciones, es bastante. Tú hablas de un desmonte de eso. ¿Cuál sería como el porcentaje ideal para comenzar a establecer una negociación Estado-telefónicas al servicio de la educación? Mira, el punto de equilibrio quizás yo no puedo ofrecértelo aquí. Ok. Pero creo que hay mucho margen de maniobra, porque definitivamente, si tú escuchas lo que plantean las empresas de telecomunicaciones, la carga impositiva es alta. Entonces, hay un gran margen de negociación, yo diría muy alta, que tiene el Estado. Hay que reactivar sectores, y la manera de reactivar esos sectores es tomando decisiones de política fiscal. Eso obviamente va a implicar que el Estado va a tener que reducir sus ingresos tributarios, y ya me estoy poniendo en esas palabras que a la gente como que medio la desconectan, porque desde que tú comienzas a hablar del sistema tributario, presión tributaria, y todo eso, la gente fiscal. dice, ya me comenzó a hablar complicado el asunto. Me habló de PIB, me habló de todas esas cosas que nada más entienden los especialistas. Sí. Pero lo que quiero decir es, como los impuestos son bien altos, el Estado tiene un gran margen para poder buscar una negociación, y obviamente tendría que sacrificar sus ingresos, pero no hay ninguna razón más importante por la cual tú tengas que acceder quizás de manera momentánea a algún financiamiento que para fortalecer tu base tecnológica y garantizar la educación de nuestra gente. Una pregunta, sí, Rafael, tú hablabas de resiliencia económica, un concepto bonito, a mí me gustó porque me gusta leer sobre asuntos económicos de aplicación acá, pero ¿qué tan viable es cuando dependemos de remesas? Que yo di un dato falso los otros días, se lo atribuí al 2005-2007, 7,000 millones de dólares por ese concepto. Ahora es que lo vamos a alcanzar. Vamos en una gradualidad de 3,000, 4,000, 5,000, casi estamos en los 7,000 millones de pesos de dólares en remesas. Entonces dependemos de remesas, que es un ingreso golondrino, de las zonas francas, pero del turismo. ¿Qué pueden hacer las autoridades para no depender de esos tres pilares que son tan superfluos, si se quiere, o tan débiles, tan flexibles al momento de tú medir el desarrollo humano de un país? Mira, yo creo que esos tres ingresos debemos darle gracias a Dios que lo tenemos, porque han ayudado a que la República Dominicana rápidamente pueda lograr ingresos que de otra forma le hubieran tomado muchos años. Incluso pese a la pandemia. Correcto. Sí, así es. Ahora, la dificultad que tienen es que están muy expuestos a lo que pasa fuera del país, es decir, a la economía global. Fíjate cómo en un momento donde se cierra el mundo, nuestra locomotora de ingresos, que es el turismo, termina sufriendo e impactando toda la economía. La solución no es muy compleja, es apostar a industrialización, apostar a la industria nacional y fundamentalmente a la agroindustria. Porque aún en los momentos de crisis, la gente lo que quiere es alimento y comida. Así es. Y República Dominicana es el país de toda la región con la mayor cantidad de suelos fértiles y la mayor cantidad de ríos. Entonces, si nosotros logramos industrializar nuestra producción agropecuaria, que ha sido un sueño pendiente, vamos a poder compensar, Rafael, nuestra balanza de pagos. Perdóname, has entrado a un punto que a mí me fascina. Porque le doy gracias a Dios, conozco el país completamente, lo he recorrido varias veces. Y cuando hablas de esto, el desarrollo agrícola, pienso en la línea noroeste. No hay una zona en el país donde haya más tierra plato, como es llamado, que es esa tierra plana que sirve para poder sembrar desde sorgo, soya, de todo. Hacer un trabajo por goteo, como han empezado a hacer, compraron chinos en la zona, lugares donde no se ven muchas hectáreas de tierra, y la han sembrado de aloe. Pero tú caminas toda la línea noroeste y toda la franja hacia ambos lados no está sembrada.
hay posibilidades de hacer un sembradío por goteo. ¿Qué podrías pedirle tú como un hombre visionario, empresario, emprendedor, que has corrido por ser senador de la República Dominicana, pero que tienes una visión futurista siendo un hombre joven? ¿Qué podría hacerse en toda esa zona del país y muchas otras que sencillamente están despobladas, que no se usan la tierra en la República Dominicana, que al que ha sobrevolado el país puede decir, wow, pero cuánta tierra sin hacer nada hay en la República Dominicana? ¿Qué nos propones tú? Mira, esa es una zona con un potencial enorme y aprovecharla va a requerir un conjunto de inversiones. Yo vi con muy buenos ojos la decisión del presidente Abinader, que es una continuidad de Estado, porque ya era una decisión tomada en el gobierno pasado, pero él ha decidido priorizarla, potenciando el tema del puerto de Manzanillo, pero no solo como un puerto aislado, sino como toda una región productiva que incluya el desarrollo de todas esas carreteras que están por esa zona, la instalación de, digamos, plataformas de energía, de combustibles, etcétera. Toda esa zona requiere de infraestructura, de inversión pública y de inversión sobre todo público-privada. En el caso de la producción agrícola, yo estoy convencido de que tenemos que apostar a la utilización de toda esa tierra en alianza, porque hay mucha tierra que es de cooperativa, hay mucha tierra que es del Estado, hay mucha tierra que es de personas que las tienen dedicadas a otras cosas. Entonces deberíamos crear toda una estrategia de desarrollo integral de la zona noroeste del país, que es un Potosí, porque tú sabes a cuántas noches barco de Estados Unidos está el puerto de Manzanillo, a 2 noches barco. O sea, desde los otros puntos de la República Dominicana. Más cercano a la Florida. Así es. Y tú sabes que a veces les resulta más fácil a un empresario que está instalado en Dajabón llevar su carga al día de hoy al puerto de Santo Domingo que sacarla por Manzanillo. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Yo siempre he dicho que República Dominicana tiene que aprovechar las ventajas competitivas que tiene. Y que no puede salir más económico importar que localmente transportar. Por eso se habla básicamente de que hay que tecnificar esas potencialidades y el uso de la tecnología vuelve a ser, vamos a decir, la línea precursora. En ese sentido hablamos del alto gravamen para las telecomunicaciones, que es una parte esencial de las telecomunicaciones y las nuevas normas TICS. Pero, por ejemplo, en el caso de la ley 153-98 que rige la materia y que es la que se ha estado tratando de modificar para que haya mejor balance y oportunidad de cerrar esa brecha digital, incide también en lo que se plantea como la novedad, el teletrabajo. En ese sentido, ¿cuál entiende usted que son los principales parámetros que deben considerarse, sobre todo en este contexto pandémico, con respecto al teletrabajo en República Dominicana y la variación de los horarios para los trabajadores? Mira, tanto el teletrabajo como la jornada flexible son parte de la nueva cultura corporativa a nivel global. Hay empresas que durante la pandemia se han hecho más productivas que antes de la pandemia por el uso de la tecnología. Las farmacéuticas. Los bancos, por ejemplo. También. Hoy los bancos son mucho más productivos en términos de su personal que antes de la pandemia. Es increíble lo que está sucediendo. Pero usted ha dicho algo importante que no es nuevo. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo hace más de 5 años había sugerido jornadas de 4 días laborales como una forma de incrementar la productividad, porque obviamente que un trabajador cansado no va a rendir igual. Sin embargo, nuestra legislación laboral no prevé ese tipo de mecanismos porque tenemos un código laboral que es del año 1992. Sí. Estamos hablando de casi 30 años. Entonces, nosotros planteamos la necesidad de incorporar dentro de la legislación laboral el teletrabajo, las jornadas flexibles para poder estar a la par de este tipo de situaciones que ya son una realidad a nivel del mundo. Pero se va a modificar el Código de Trabajo, se va a modificar. Lo que no sé si van a incluir esa parte de achicar las horas presenciales para entonces hacer como un híbrido de teletrabajo más presencial. Se está terminando el tiempo, ¿te quedas en el PLD o te vas para la Fuerza del Pueblo? Mira, te voy a conversar, la Fuerza del Pueblo hizo un evento grandísimo el pasado fin de semana. Mira, yo soy un hombre de convicciones firmes y creo que cuando tú inicias un camino, tú ese camino lo concluyes.
Yo soy parte de la renovación del Partido de la Liberación Dominicana. Mi propósito es lograr que se ajuste a los nuevos tiempos y a las necesidades de la sociedad actual, que el PLD haga un compromiso con valores que hoy la sociedad dominicana reclama, como la transparencia, el cumplimiento de la ley y la rendición de cuentas a las comunidades. Yo apuesto en este congreso que estamos desarrollando, que tiene una participación masiva, a que las tecnologías sean un elemento esencial de la gestión política diaria y sobre todo a que haya un compromiso con sectores vulnerables como los jóvenes que necesitan un primer empleo, como los envejecientes, pero también con el medio ambiente, que es clave para el desarrollo de la República Dominicana. Yo creo que en un país que hoy ya tiene una presión de agua en la zona norte de un 98%, es decir, se está consumiendo todo el agua que se produce, tiene que haber un compromiso con los ríos y con las cuencas hidrográficas, pero sobre todo también con las energías renovables en el país. Entonces, esas son las cosas en las que tiene que enfocarse el Partido de la Liberación Dominicana, y en el marco de este Congreso es uno de mis principales propósitos. Además, ahí hay una juventud maravillosa. Miren, a veces cuando se van viejos dirigentes, se crea el espacio para que surjan nuevos dirigentes. Y es parte de ese proceso dialéctico de renovación. Eso, por favor? ¿Podrías repetir eso? Cuando se van viejos dirigentes, se crea el espacio para que surjan nuevos dirigentes con más energía, con mayor compromiso y más conectados a las nuevas generaciones. Licenciado Paz, ¿cuál es el talón de Aquiles para asumir esa renovación en el PLD? Bueno, yo creo que hay que vencer una resistencia histórica de un partido que está acostumbrado a la fila. Es decir, yo tengo 20 años aquí y no puede pasarme nadie. Entonces, eso es parte del gran reto que hay que vencer. El PLD tiene que asumir conciencia de que la sociedad es la que demanda caras nuevas. Y además de todo, yo creo que el PLD no debe tenerle miedo a eso, porque si hay un partido que invirtió en el desarrollo de la juventud dominicana, o sea, nunca como hoy hay jóvenes con maestría, con doctorado y con posgrado en el país, y eso fue gracias a una política de Estado. Entonces, esa masa de nueva generación formada, preparada, que se creó durante los gobiernos del PLD no debe tenerle temor a que comience a participar de manera evidente y en la línea frontal en la dirección de los organismos del partido. Formación que no necesariamente vio las oportunidades de ingresar al sector laboral propiamente con esas capacidades adquiridas. Ahí está uno de los grandes retos. Yo creo que dentro de esos compromisos que tiene que existir es que si usted define, por ejemplo, un gran programa de becas internacionales, usted también tiene que asumir un compromiso en la colocación de esos jóvenes que vienen a una República Dominicana que quizás en términos económicos no estaba preparada para recibirlo. Yo planteé el establecimiento de una bolsa presidencial de empleos de excelencia, precisamente para esos jóvenes que se iban y se formaban en universidades extranjeras y llegaban aquí y no encontraban un espacio, porque los bloqueaban los directores de departamento que veían una competencia en ese capital mejor formado. Entonces, ¿qué propuse? Vamos a organizar una mesa con el presidente de la República, vamos a sentar a los empresarios del Consejo de Competitividad, vamos a llamar a esos jóvenes talentos y vamos a evaluarlos y vamos a ver cómo los podemos colocar tanto en el Estado como en las empresas privadas en un procedimiento distinto de contratación para que esa juventud no se vaya a otros países o para que esa familia que vio a ese joven formado, que posiblemente es el primero que se fue a estudiar fuera, llegar y estar frustrado en una cama. Rafael, tú estás diciendo algo muy importante. Viví la experiencia. Jóvenes, 3 jóvenes me tocó. Graduada en la Complutense de Madrid, en Reino Unido y en Estados Unidos. De profesionales del periodismo. Fueron a hacer especialidades fuera de la República Dominicana. Me tocó que una madre me llama y me dice, señor Nova, si mi hija tiene el talento para hacer uno de los trabajos para los que ustedes están buscando, póngala. Mi hija está frustrada, tiene 2 años y medio que vino graduada y no ha conseguido un empleo. Yo le voy a pagar, yo le deposito en una cuenta, pero dele la oportunidad si ella tiene talento para eso. Porque vivimos en un país
que no solamente le priva esas posibilidades a la gente joven, sino que cuando tú te hacen una solicitud, 22 años o 23 años, te piden que seas profesional con 3 años o con 2 años y medio de experiencia, pero no le dan la oportunidad del primer empleo. Es mi pregunta. ¿Qué podemos hacer realmente para que cosas tan aberrantes como estas no ocurran? Crear un procedimiento especial para ver esos casos. Si se crea una especie de, como dije, una bolsa presidencial de empleos de excelencia, tú puedes organizar, porque ¿qué tú haces? Tú sientas a los dueños de medios con el presidente de la República o con el que se delegue para esos fines, y tú te vas a encontrar con unos perfiles que posiblemente tú nunca soñaste que existían en el país. Pero eso no se están, llegó. pero ¿qué pasa? Están en sus casas. ¿No se creó, Rafael? No se trató. No se ¿No creó, le dio el tiempo a lamentablemente. Danilo para... Mira, hicimos muchas cosas dentro del Consejo de Competitividad. Más de 110 medidas. Había muchos retos en el medio y quizás no hubo el tiempo de poder atender este tema de manera particular, porque quizás también se salía un poco del ámbito de lo que es la competencia típica de un Consejo de Competitividad. Pero es una propuesta que pongo sobre la mesa, Sí, claro. que creo que puede ser un mecanismo interesante, porque mira lo que pasa, y yo lo decía, te puede estar yendo bien como familia, tu negocio puede estar viento en popa, pero ese joven que se fue a estudiar fuera, tú eres un comerciante, ¿verdad? Este ejemplo. El papá es comerciante, la mamá es profesional, le está yendo muy bien, pero el orgullo de la casa es ese joven que se fue a estudiar fuera, por primera vez en la historia de la familia, que viene con una maestría o con un doctorado. Te puede estar yendo fenomenal, pero mientras tú tienes a ese joven frustrado en una cama, tú sientes que el país no funciona. Claro que sí. Entonces, eso hay que resolverlo. Nosotros, por justicia social, por compromiso con el futuro del país, tenemos que ponerle atención porque es un capital maravilloso. Oye, los Estados Unidos están llevándose los talentos de todos los países y así los países desarrollados. ¿Tú crees que los españoles no nos agradecen cada vez que nosotros mandamos un material bueno que decide quedarse allá Sí, y que claro. tiene competencia por encima del promedio? Claro, porque están fortaleciendo su economía. Y la fuga de cerebros nos afecta a nosotros. Exactamente. Así Rafa, se ha acabado el tiempo. es. Una pena. Creo que tiene un perfil para secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Te veo como bien perfiladito ahí. ¿Te gustó? Vamos a ver. No sé por qué te ríes, pero lo estás diciendo en serio. Y yo lo creo. Ya Es simple. Reinaldo terminó su ciclo, no va más. Y ya está bueno. Está bien. Además, darle paso a gente joven, inteligente, que tiene una visión diferente. De eso se trata. Vamos a ver cómo se colocan las ¿Tú fichas. sabes Gracias. por qué yo nunca formé parte del Partido de la Liberación Dominicana orgánicamente? Porque nunca se me dio la oportunidad. El día que yo fui como periodista me dijeron que yo era un hablador, que cómo era que yo trabajaba 18 horas. ¿Te digo quién me dijo eso? Franklin Almeida Rancier, mi amigo. Le dijo, usted es un hablador, usted no trabaja tanto. Y entonces frustran a la juventud. La suerte es que gente así ya no está en el Ah, PLD. ok, eso era lo que yo Gracias. quería saber. Breve la pausa, gracias a Rafael Gracias, Paz Rafael. por venir a compartir todas sus ideas, todo ese talento, un joven bien formado que hace la transición, que tiene, como decía nuestra compañera Karina, todas esas Triple facetas dimensión, así, de derecho, empresario, empresariado. de todo. Gracias, Rafael.